Tauro, signo de tierra. Poco antes de que Colón expandiera el mundo sumándole otro completamente nuevo, los habitantes de Florencia en Italia acudieron maravillados a presenciar un nacimiento simbólico. Aquí me permito abrir un tercer paréntesis para comentar que la expresión Colón expandiera el mundo sumándole otro completamente nuevo no es tan preciso mirándolos desde una perspectiva de los movimientos anticoloniales y desde la lucha decolonial. Por lo tanto, me permito hacer esa aclaración. Bueno, sigamos. Poco antes de que Colón expandiera el mundo sumándole otro completamente nuevo, los habitantes de Florencia en Italia acudieron maravillados a presenciar un nacimiento simbólico espléndido de belleza y color, cuya luz aún hoy sigue presagiando un amanecer diferente para la humanidad, el nacimiento de Venus. En el enorme cuadro Botticelli había pintado a la diosa del amor emergiendo de las aguas, desnuda y pura, arribando a tierra firme en una concha abierta cuya valva la sostiene como una perla viva. Solo una ondulación de la cabellera magnífica cubre el misterio oculto entre sus muslos. Para calibrar el impacto de su divina carnalidad hemos de situarnos en el sentir de la época. La exuberancia pagana del arte griego estaba sepultada por capas y capas de olvido y censura. 1000 años de espiritualismos obsesionados con trascender habían despojado al ámbito de los sentidos de toda ontología y sacralidad. Vivíamos oficialmente en un valle de lágrimas. Ni el fakir de Oriente ni el penitente occidental miraban, sentían, saboreaban o besaban, buscando castigar la carne para alcanzar redención después de la muerte. Tamaña distorsión de las enseñanzas místicas alejó el cielo de la tierra, separando el corazón de su templo natural, el cuerpo, intentando en cambio inútilmente llenarlo de amor con asépticas abstracciones. Por supuesto, muchos hombres y mujeres fueron capaces de desprenderse de la doctrina para seguir la guía secreta del alma y vivir experiencia propia de lo divino. Pero la distinción paradigmática entre espíritu y materia continúa hasta nuestros tiempos, apartando la vida real, esta misma de todos los días, corpórea, sensoria, incuestionable, de una idealización espiritual tan perfecta que sólo es posible vivirla en la imaginación. En la época de Botticelli se pensaba, con fervor pío, que el cuerpo de la mujer era instrumentalizado por la astucia del demonio para tentar al hombre. A manera de zancadilla infalible, su maléfico atractivo hacía caer otra vez a Adán en el mismo pecado que le hizo perder el Edén. Consecuentemente, miles de mujeres eran quemadas vivas bajo acusación de brujería, quemadas vivas para no usar hachas o espadas y derramar sangre, que era pecado. Los cargos contra las brujas denunciaban actividades diabólicamente inspiradas, como atender enfermos y sanarlos, aconsejar procedimientos para controlar la natalidad, o tomar sol desnudas y bailar coronadas de flores en escondites del bosque. 500 años atrás se vivía una densa tiniebla de superstición, fanatismo, violencia, monstruosa desigualdad social. Hoy esa oscuridad todavía ensombrece la convivencia en el planeta. Sin embargo, hace también 500 años florecía en Europa, singularmente en Italia, una extraordinaria primavera del espíritu. El Renacimiento llegaba para cambiarlo todo, con la Venus de Botticelli como uno de sus emblemas. Desde luego, el pintor estaba muy consciente de lo que transmitía su obra maestra. Protegido de los Médici, se había formado en el círculo neoplatónico un grupo iluminado que había traducido a Platón por primera vez buscando el coincidir del saber griego con la luz cristiana. La protagonista del cuadro, Venus, diosa del amor y la belleza, es la regente del signo Tauro. Simboliza al alma misma, con su talento espontáneo para aceptar, apreciar, gozar, compartir, amar. Este arquetipo afrodisíaco nos enseña a abrazar la vida con todo nuestro ser, entregándonos sin mente al placer, lleno de sentirnos vivos, intensamente vivos, ahora y aquí. Su desnudez divina propone una lección, la del contacto directo, receptivo con la experiencia, señalándonos la sabiduría y el deleite de conocer en carne propia. El genio de Botticelli anunciaba, con esa Afrodita naciendo de las aguas del inconsciente, un retorno, el retorno más esperado, uno que no hemos dejado de anhelar con íntimo, profundo sentir, el retorno de Eros, el retorno de lo femenino a la conciencia de la humanidad. Tauro asume en el zodiaco el encanto irresistible de la diosa y su misión generosamente erótica.
la misión sanadora de devolvernos la capacidad de experimentar la vida sin filtros mentales, despertando el cuerpo a la danza jubilosa de energías que fluyen adentro y afuera, preparándonos para recibir el don incalculable del alma, esa llave de amor que abre nuestro corazón al milagro del presente. Este don bendito proviene de la dimensión humana que llamamos femenina, repartida por igual entre hombres y mujeres. Nuestra mitad femenina siempre quiere conducirnos a la intimidad con la experiencia. El alma sabe que para conocer necesitamos primero amar. Esta percepción íntima, empática de la experiencia fue perdiéndose en la historia cuando un creciente predominio de lo masculino fue desequilibrando ya a partir de la edad del bronce nuestra armonía. La mente tomó gradualmente distancia, abstrayendo para analizar, interpretar y jerarquizar, poniéndose por encima, validando la frialdad, desequilibrando la sinergia indispensable entre pensar y sentir. Eros, el don del amor, fue despreciado y reprimido para dar primacía a un logos cada vez más desencarnado y laberíntico. Con su lógica abrumadora, sobrehumana o inhumana, nos convenció que lo mejor era luchar, vencer, invadir, conquistar más y más lejos, construir más y más alto, poseer más tierras, súbditos, esclavos, empleados, mujeres, cosas, bienes. Tener más hijos, por supuesto, explotar más rápido el botín de la naturaleza, utilizar con más eficiencia los inferiores, entre comillas, la carne de cañón. En ese estado ensorbecido que bloquea todo contacto sensible con los demás y con el universo, llegamos a creer que de esas inteligentes maneras seremos felices, mucho más felices, con seguridad cada vez más felices. ¿Felicidad así? Ni una posibilidad. Cuando el alma no está invitada, no hay felicidad para nosotros. Jamás crearemos felicidad de esas destructivas maneras, por sofisticadas que sean las estrategias. ¿Pruebas? Se ha comprobado infelicidad sin tregua en los últimos milenios. Para ser felices necesitamos intimidad, vida interior y sobre todo compartir, es decir, practicar las instrucciones de la diosa, pues sin experimentar al otro como un igual en la espontánea horizontalidad esencial no hay compartir. Sin conocer la naturaleza como un misterio viviente que nos enseña a ser, no hay vida interior. Sin intimidad con el alma propia, la del prójimo y la del universo, que terminan siendo una sola, no hay éxito que nos pueda dar más que una satisfacción decepcionantemente pasajera. El retorno de lo femenino significa el retorno de la inteligencia de la felicidad. La sabiduría femenina, maestra justamente en el arte de compartir, no excluye jamás. Invita en democracia a lo masculino a bailar juntos la danza orgásmica de la vida. Hombres y mujeres, necesitamos con urgencia rescatar esa inteligencia de la salud. En este rescate trascendental, Tauro aporta sustanciosa ayuda, pues en la rueda evolutiva Tauro representa la segunda etapa del gran viaje de completación que es la aventura humana. Lo segundo involucra al 2, polaridad del 1. Tauro activa consistentemente una experiencia opuesta, polar respecto de Aries, el primer signo, una polaridad con extremos de tierra y de fuego presentes energéticamente en cada dimensión humana. Como todas las polaridades, cargada con potencial conflicto de opuestos, pero también con promesa de completación feliz, una promesa a cumplir siempre y cuando integremos ambas energías en una sola conciencia, valorándolas con idéntico entusiasmo y equitativo amor, permitiendo así a la masculinidad ariana y al poder femenino de Tauro fluir en igualdad dinámica, como una pareja de novios aprendiendo a convivir en nuestro interior. Tauro, que gusta de las comparaciones gráficas, diría, como los dos pedales de una bicicleta, mientras uno sube, el otro baja, para inmediatamente subir, aquel bajar, en el movimiento coordinado que andar en bicicleta requiere, si no queremos perder el equilibrio y estrellarnos por los suelos. Se calcula que la humanidad fue perdiendo esa fluidez sensata hace unos 20.000 años, cuando comenzamos a destruir la naturaleza y a matarnos los unos a los otros. Si imaginamos a los signos como 12 estaciones de experiencia en un viaje zodiacal por el existir, cada viajero, después de haber intuido en Aries su radiante individualidad, su destino cósmico, se encuentra en Tauro con una realidad apremiante y concreta, estar encarnado en un cuerpo biológico, habitando un espacio llamado Tierra, donde las cosas son como son, el pan es pan y el vino vino. Más que ningún otro de los 12, los Tauro están para abrir paso concreto a un antiguo anhelo de la humanidad, llegar a vivir el paraíso terrenal,
vivir aquí en este cuerpo, la paz, la belleza y el amor, los tesoros naturales del alma. Aries activa nuestra identidad con la vivencia energética inspiradora de sentirnos un héroe, una heroína. Corazón valiente, nos atrevemos a enfrentar, asumir y luchar por los valores que dan sentido a nuestra vida. En cambio, Tauro nos aterriza a una experiencia de hechos y sensaciones, la experiencia de nosotros mismos habitando un cuerpo contundentemente físico, un cuerpo que no solo no puede volar, sino que debe, sin postergación posible, comer, abrigarse, dormir, que debe, en rotunda frase de síntesis adulta, ganarse la vida. Tauro, signo de tierra, nos desafía a la apropiación del espacio terrestre, concreto, biológico, de nuestra encarnación. En el crecer de los niños este proceso de evolución del 1 al 2 se evidencia con ímpetu. La era de Aries se inicia en los niños con ese no permanente, con que rechazan cada invitación, cada propuesta, dándose a sí mismos inmenso gusto. Están expresando su primera conciencia de diferenciación, de individualidad y de poder. El impulso independientemente se acentúa más y ya no quieren ayuda, todo lo quieren solos, tomar la cuchara, sacarse o ponerse un gorro, abrir el cajón de los juguetes, abrocharse su capa de superhéroe, todo por sus propios medios, solo, repiten fascinados. Sin embargo, para hacer las cosas solo no basta con el impulso, hay que aprender a hacerlas bien o simplemente no resultan. Sin escapatoria, para ser autónomos hemos de incorporar las destrezas de la tierra, practicando pacientemente las técnicas de ejecución adecuadas, con la clásica ironía con que tantas veces nos sorprende el proceso evolutivo. El intransable ardor por la independencia nos precipitará inesperadamente en la era concreta y pragmática de Tauro. El ardiente soñador ha de aceptar volverse también ingeniero. Aries, el fuego inquieto de cada ser humano, proyecta hacia el futuro, salta hacia la eternidad llamándonos a realizar una deslumbrante imagen de felicidad siempre situada más allá. Tauro, en cambio, se enfoca riguroso en el aquí y el ahora. Establece lo obvio con autoridad de sensaciones inapelables, la confianza, la paz, la satisfacción. La certeza, la experiencia confirma, si la felicidad no florece en casa, ¿dónde? El futuro para Tauro no llegará con un salto al hiperespacio, sino gradual e inevitable, como el crecer de un árbol. A Tauro, signo venusino, arquetipo de sensatez, paz y bienestar, le interesa lo durable, lo firme, lo fértil, las rutinas que sostienen nuestra salud física y nuestra salud social, concretada en pertenencia, solvencia, participación. Se ocupa de orientar nuestra alma a los afectos estables, las satisfacciones constantes, los goces que nunca pierden su sabor, la presencia y calidad de todo lo que constituye el pan nuestro de cada día. Va sin rodeos a la parte simple, básica de nuestro ser, nuestro estrato animal primario, usando los formidables recursos de la inteligencia instintiva para procurarnos bienestar en ese piso fundamental, con la brújula interna siempre apuntando a las sensaciones, información fidedigna, concreta, corpórea, de estar bien seguros, bien protegidos, bien nutridos, bien provistos, bien acompañados. Dicho en términos bien terrestres de la tradición popular, eficazmente ocupada de tener aseguradas casa, comida y cariño, las sustantivas 3C de Tauro y de la vida. Cuando uno se encuentra con un fogoso Quijote de veintitantos, con los ojos inflamados de visiones redentoras, flaco, patentemente sin nadie que lo acaricie, no dudamos que ahí falten demasía la casa, la comida y el cariño. En efecto, sin las 3C todo comienza a distorsionarse y la percepción se va volviendo delirio. La especialidad de las personas nacidas bajo el signo del Toro es construir casa, comida y cariño. Pero ¿qué casas, qué comida, qué cariño? Su saber arquetípico les da un sentido natural de forma y función, confort y belleza, economía y abundancia. Trabajan con tanto gusto para estar a sus anchas en la materia. Aterrizado, Tauro postula que, aun cuando falte mucho para que el anhelo se haga realidad global, siempre se puede ir creando microclimas. Para eso, el refinamiento taurino de los sentidos, la conciencia del cuerpo y sus entornos, la mano verde con las plantas y la plata, la afinidad con la cocina y el descanso. Tauro en el alma nos enseña la valoración de los vínculos, la sabiduría de no apurarse, el arte de desplegar la vida diaria en ritmos fluidos de funcionalidad, agrado y permanencia.
sin hablar del afán de construir, plantar, diseñar, fundar, establecer, y el gusto por pintar, tejer, bailar, cantar, hacer música, escultura, joyas, jardín. Tauro encarna laborioso, contento, la cotidiana poética de la vida. Nuestra entera travesía de conciencia empieza siendo detonada por un despertar intuitivo, una luz de conexión con nosotros mismos, un fuego que arde intenso cuando decimos «soy». Tauro viene en el segundo momento de conciencia trayendo la pregunta ¿dónde estoy? Una pregunta primordial que bien podría ser la pregunta que se hace Venus recién nacida al llegar a nuestra ribera. Pronto, a la necesidad de saber dónde estoy, se añade una interrogante pragmática, ejemplarmente taurina. ¿Y cómo puedo ser feliz aquí? No hay respuesta teórica que sirva, por supuesto. La receta personal e intransferible ha de averiguarla cada uno en su experiencia. Esa experiencia de la vida donde la voz incontestable de Tauro recuerda sin cesar que, aunque seamos hijos del cielo, progenie divina, somos también hijos de la tierra. La genealogía de la tierra significa tantas cosas, todas aparentemente antagónicas, con ser estupendos hijos del cielo. Pertenecer a la estirpe del cielo sugiere, por ejemplo, ser eterno, eterna. Hijo de la tierra, en cambio, significa morir, estar hecho de polvo, terminar fatalmente deshaciéndose para volver a su seno. El ser humano, mientras permanece inmaduro y no descubre solución al enigma, se atormenta, dividido por esta contradicción aparente, indeciso entre la intuición fulgurante que afirma «eres inmortal, vivirás para siempre», y la voz de la experiencia que le dice «con suerte durará 100 años». Las civilizaciones se han ido históricamente a los extremos. Culturas espiritualistas como la India clásica, aún activa, donde lo visible y tangible se considera ilusión y lo único que vale la pena es trascender, liberarse, alcanzar la eternidad. Entretanto, se desequilibra lo material hasta la catástrofe, y el hambre y la miseria arrasan con la vida. No todos pueden ser faquires. La bicicleta se desploma hacia el atentado biológico. En contraste, la locura occidental moderna, desilusionadamente materialista, reacciona contra un pasado de espiritualismos similares, exagerando hasta el absurdo, convenciéndonos que el cuerpo y las cosas son lo único real, mientras más allá acecha la nada. En consecuencia, apurarse, porque la muerte llega pronto y no hay otro sentido de vivir que trabajar para consumir, entretenerse, buscar placer en donde sea. Si no trae plenitud, por lo menos anestesia un poco. Nuestra bicicleta colapsó hacia la negación espiritual, haciéndonos perder el sentido del viaje, desconectando el imprescindible vínculo receptivo con el universo viviente. Este desequilibrio espiritual nos tiene como individuos y como civilización enfermos del alma. Urge que retorne la diosa a enseñarnos a levantar la bicicleta y sanarnos, devolviéndonos de regalo la capacidad de disfrutar apasionadamente la vida. Los dos primeros signos, Aries y Tauro, aluden a los principios progenitores, la pareja de arquetipos fundacionales, él y ella, el intenso, inspirado impulso masculino y la receptiva, gozosa sabiduría femenina, el fuego del cielo y el cuerpo de la tierra. La forma femenina, siempre comparada con la tierra, ha sido una reverente metáfora de carne para describir las suaves colinas, las llanuras plácidas y los valles acogedores de la tierra fértil. Evidentemente, el milagro de gestar y dar a luz asimila aún más el cuerpo de mujer a la experiencia fecunda de la tierra, porque la tierra da a luz las plantas, los árboles, las aves y animales sin los cuales no podríamos vivir. Como leche que emana de pechos de mujer, de la tierra brota el alimento. No es de extrañar que en la infancia de la humanidad, cuando la naturaleza era todo el poder y toda la gloria, el rostro de la divinidad fuera rostro femenino, y su cuerpo el cuerpo generoso de la tierra, los seres vivos sus criaturas, las mujeres sus sacerdotisas naturales, sus misterios sagrados los misterios de la germinación, el sexo, el nacimiento, la sanación, la vida, la muerte, el renacer. La ferviente devoción que se ha vivido y se vive por la Virgen María, especialmente en la cristiandad popular, es un reflejo del arrobo del alma con el arquetipo femenino. La Virgen Universal adquiere 1000 versiones vernáculas, coloreadas con devoción por la sensibilidad espiritual de la comarca donde se manifiesta. La Virgen de Lourdes, la Virgen de la Tirana, la Virgen de Guarda, las Vírgenes Negras de Polonia o Cataluña, la bien amada Virgen de Guadalupe. La presencia espiritual protectora y compasiva de la Virgen ilumina un arquetipo femenino que en los procesos de la historia sufrió una purga drástica.
la limitación de su divinidad a los aspectos maternos, con censura absoluta de su intrínseco saber erótico. Como no hay manera de suprimir del inconsciente sus contenidos arquetípicos, patrimonio indeleble del alma, el saber erótico quedó implícitamente proyectado en otra figura femenina transfigurada, la esotérica María Magdalena. Para transportarnos al ámbito espiritual de la diosa, necesitamos reconocer hasta qué punto nuestra idea de lo divino está determinada por una descripción masculina. Para nosotros, el Padre ha ocupado el infinito. Podemos poner atención prioritaria a su benevolencia o reparar más en su severidad, pero divinamente bondadoso o sobrenaturalmente temible, en nuestra época es difícil no concebir automáticamente a Dios como una omnipotente figura paterna. 20.000 años de patriarcado son milenios de miedo y de violencia, de poder social y familiar estructurado en dominio y sumisión, jerarquía y control. Con esa experiencia, nuestra psicología proyecta hacia el misterio una imagen todopoderosa de autoridad, una combinación de padre, emperador y espiritual, juez supremo, general y jefe de los ejércitos del bien. La tradición afirma que hemos sido hechos a imagen y semejanza del Creador, pero como en un espejo queda claro que solo sabemos concebir lo divino a imagen y semejanza nuestra. Cuesta mucho transformar esta imagen inconsciente, instalada en la zona infantil de la sensibilidad del ser universal como un papá infinito, con variados atributos que vienen obviamente de nuestra propia experiencia de hijos. A veces será el papá de nuestros sueños, el que nos concede todos los deseos. A menudo el papá ceñudo estricto, difícil de complacer. Fácilmente el papá lejano, inaccesible, ocupado en sus asuntos. Pero lo más terrible, porque refleja una experiencia de infancia demasiado predominante en nuestra humanidad, es imaginar que el Divino Padre nos ha abandonado, porque jamás le hemos interesado. Esta imagen de barbas milenarias aún tiene crédito involuntario en los espacios del sentir, especialmente entre las penumbras de la culpa, o más porfiadamente todavía entre espejismos de ilusión alimentados con la fantasía de ganarse aprobación paterna vía sacrificio o buena conducta. Rara vez encontraremos personas que hayan vivido incondicionalidad en el amor paterno y por tanto experimenten el amor del Padre sin zozobra ni falta de fe. La intimidad con la Virgen aporta dulce compañía a esta atribulada relación con la paternidad interior. Confidente, mediadora, abogada de los olvidados. El alma probadamente prefiere concebir lo inconcebible prestándole forma humana para mejor amar y vincularse. Hasta las religiones más drásticas en impedir la representación de lo divino han tenido que rendirse ante la humana necesidad de humanizar a los habitantes del misterio espiritual. Así se hace más fácil comunicarse hacia adentro. A todos nos pasa en momentos vulnerables, aunque sostengamos intelectualmente una convicción abstracta, muy distinta de lo divino, como la inteligencia que anima el universo entero, el amor que da vida a los átomos, las galaxias, los corazones, la energía que no puede ser creada ni destruida. Todo cambia profundamente, claro, cuando salimos del ámbito de las imágenes y las definiciones para entrar, maravillados, al territorio de la experiencia. La imagen del patriarca todopoderoso que controla exigentemente allá arriba y acá abajo es arcaica, primitiva, fundada en emociones ancestrales. Viene de ese tiempo en que despuntaba la edad de los metales, cuando la humanidad fue dejando lentamente la infancia y su devoción por la madre para iniciarse en la escuela del padre, una escuela evolutivamente indispensable, formativa, pero la parte sombría del arquetipo paterno, autocrática y excluyente, predominó demasiado. El lado oscuro de la fuerza fue invadiendo el planeta entero. Lo divino dejó de estar vivo en la perfección ecológica de la tierra y sus procesos, tan cercanos al cuerpo y al alma. Lo sagrado se convirtió en propiedad de poderosos dioses masculinos que habitaban invisibles, arbitrarios en el cielo. Eros hubo de retirarse a las profundidades del océano interior, y Logos perdió todo equilibrio con la sabiduría, volviéndose a menudo mero pretexto para poseer la vida y obligar con ella a los demás. Este largo cambio coincidió con el inicio de la apropiación individual de la riqueza, antes colectiva. La consecuente necesidad de defenderla trajo las armas, la violencia, la dominación y la esclavitud. Ninguno de estos flagelos era conocido en los milenios de la madre, abundantes en otros problemas de supervivencia y conservación, pero no en estos. La idea de enemigo y la fantasía de acabar dificultades matando gente aparecieron junto con los metales y los dioses invisibles. Se ha constatado que no existía guerra antes de la Edad del Bronce.
Las refinadas pinturas de las cuevas de la Edad de Piedra solo representan ritos de cacería e invocación de espíritus animales. Nunca los asesinatos masivos de seres humanos que después tanto nos acostumbraríamos a glorificar. El desarrollo de la individualidad en el colectivo ha ido acompañado de las mismas distorsiones egocéntricas del yo observadas por quienes ponen atención a los niños y su crecer. Quizás ese foco de identidad y de albedrío, el yo, ha de expandirse en excesos autocorrectivos antes de encontrar su tamaño natural y alinearse conscientemente con las energías del universo. Si todo va bien, después de vivir los aprendizajes de la era de la madre y pasar las pruebas de la era del padre, estaríamos entrando en una tercera era, la era espiritual del hijo-hija. Una era donde se alcanza la maduración necesaria para reconciliar un fluido equilibrio, los principios femenino y masculino. Hay señales de que la humanidad se encuentra cerca de ese punto de destino, lista para reconocerse a sí misma como hija adulta del universo viviente, capaz por fin de asumir responsabilidad por su vida y la del planeta, consciente a partir del daño y el dolor, de cómo ejercer su libre voluntad en una dirección de igualdad y amor, donde la felicidad pueda llegar para quedarse. En simbolismo, el 3, tal como el triángulo equilátero, restaura la armonía perdida en el conflicto de 2, completando la trinidad esencial de madre, padre, hija, hijo. Pero volvamos a Tauro y su íntima gozosa conexión con la espiritualidad del principio femenino, una espiritualidad que no separa espíritu de materia, hombre de mujer, divinidad de cuerpo, una espiritualidad inmanente. Para imaginarla, llamemos vida al misterio palpitante de la existencia, el misterio para el cual fue creada la palabra divino. Sintamos ahora palpitar directamente esa vida en nuestro cuerpo, relajando el sentir, soltando las actitudes habituales que mantienen conjuntos enteros de nuestros músculos en estereotipada tensión. En el músculo está la clave. Soltemos los hombros, por ejemplo, con los que acostumbramos a sostener el mundo, o la tensión del muslo derecho, con la que estamos frenándonos en todo momento, como si desconfiáramos de nosotros mismos. La cara, que puede porfiar con enojo perpetuo entre las cejas o con disgusto vitalicio en el labio superior. Para conocer nuevas sensaciones es menester liberar las redes atencionales que los músculos en tensión sujetan, ablandando estos elásticos musculares tirantes que mantienen nuestra percepción formateada en lo conocido. Se abren las puertas del percibir. Recién ahora, relajados, podemos entrar a darnos cuenta. Con el cuerpo despierto cesa la identificación con la mente. La realidad se vuelve embriagadora, como lo descubren a veces los deportistas, los amantes y todo quien baile sintiendo el alma. En ese estado abierto, la naturaleza comienza a hablar, nos comunica transparentemente sus energías, su amistad, su belleza. El picaflor que llega a bañarse a nuestro jardín no es entonces solo un pájaro mínimo y maravilloso que goza del agua, agitando las luces de esmeraldas de sus plumas. Se ha vuelto un mensajero que transmite de corazón a corazón la infinita alegría de existir. Con el cuerpo despierto se detiene el acto mental de juzgar y clasificar. Descubrimos que el otro es un milagro inagotable. Tú eres un milagro inagotable, solo que no me había dado cuenta. En los ojos del otro encontramos el mismo secreto, las mismas incontenibles ganas de vivir, de amar. Hacemos el amor sin necesidad de tocarnos, porque consentirnos basta. Por supuesto, a veces la vida sí nos invita a tocar al otro, a conocerlo cuerpo a cuerpo, gozándolo como si fuera una fruta madura, compartiendo juntos la ola cósmica, sagrada de la unión sexual. Adorábamos así a la diosa en tiempos que la mente ha olvidado, pero el alma sigue añorando, cantando y bailando juntos, para abrir de par en par las puertas de la percepción y experimentar nuestro propio ser como parte inseparable del divino todo. Ceremonias de comunión colectiva, a corazón abierto, en lugares sagrados, cargados de la poderosa energía de la tierra, en momentos sagrados cuando se hace más explícita la conexión cósmica, solsticios, equinoccios de primavera y de otoño, lunas llenas, retorno anual de Sirio o de la Pléyades, al cuerpo enjollado de ella vestida de noche. La espiritualidad de la madre contenía un misticismo devoto, erótico, de la vida misma, una religión con el orgasmo como rito universal, ofrenda máxima al misterio y poder de una divinidad que también gozaba y reía. La arqueología de la Edad de Piedra lo confirma. Naturalmente, en el regazo de la madre, todos éramos hermanos. La energía que llamamos masculina se proyecta, desea algo allá afuera, se lanza impetuosa a buscarlo o a conquistarlo. El falo, su símbolo natural. La energía femenina, en cambio, es imán que atrae, secreto que invita y espera, pura magia, inmanencia, encantamiento. Tentación ha sido llamada también desde el miedo.
un magnetismo del alma que vibra en hombres y mujeres cuando gustamos de nosotros mismos, sintiendo la vida, despertando nuestro cuerpo. Ciertamente, la húmeda promesa del sexo de mujer es el mejor símbolo y santuario del esplendor de lo femenino. La entrada misteriosa de deleites, plenitudes, gestaciones e inteligencias que no se ven porque ocurren en el espacio interno. Sin energía introvertida no hay erotismo. El deseo masculino caliente se proyecta hacia afuera, persigue el placer hasta la obsesión, pero si su protagonista perdió el camino hacia el interior del cuerpo, extraviado en abrasadoras imágenes y dispersos pensamientos, no conocerá la voluptuosidad de sentir por dentro la propia carne, convertida en fruta afrodisíaca, una fruta que va madurando gozosa hasta hacer explosión en el alma con la dicha del orgasmo. Eyacular puede ser mero acto mecánico del cuerpo. El orgasmo es totalidad de alma y cuerpo en arrebatadora fusión. El erotismo es el don de Tauro. Nace del encuentro, en el interior de cada persona, de dos energías arquetípicas, el ardor masculino y la sensibilidad femenina. Cuando se hace el amor, cada uno de los amantes necesita vivir adentro ese encuentro para poder conocerlo afuera. La experiencia universal del autoerotismo nos confirma que en el alma tenemos dos poderosos amantes, uno que desea intensamente desatar su fuerza en excitante galopar de altos voltajes, una que sueña con confiar y dejarse ir en mareas de infinito placer. Instintivamente los varones desean la sabiduría erótica encarnada en lo femenino, sospechando certeramente que el verdadero placer, la entrada al paraíso, solo viene con esa entrega orgásmica que suelta todo control. Con el mismo instinto, las mujeres anhelan el calor del deseo masculino, porque saben que únicamente al sentirse intensa y personalmente deseadas, florece su aptitud paradisiaca. Hombres y mujeres, expresándose con totalidad hacia el otro, van descubriendo y refinando su erotismo original. Los pragmáticos chinos tan taurinos explican claro y crudo la diferencia. Dicen que lo masculino es fuego y lo femenino agua, que al fuego no le cuesta nada encenderse, pero que no sostiene, que el agua demora en entrar en calor, pero una vez hirviendo dura mucho, y con su calor durable logra impedir que el fuego se apague. Bienaventurados quienes han aprendido a vivir y compartir el encuentro del fuego y el agua, sin que el agua se evapore por exceso de fuego o el fuego se apague por inundación. El ícono natural de Tauro no es el toro, sino la vaca, esa enorme y mansa criatura de ojos dulces que entrega terneros y leche con la misma generosidad de la tierra. Sin embargo, la fascinación de los últimos milenios con el falo todo lo pone masculino hasta los símbolos. No obstante, para completar sin conflicto la significación, podemos recordar que cuando la vaca está en celo, el toro se pone dichoso a su servicio. La experiencia histórica con la distorsión falocrática nos advierte de la extrema facilidad con que podemos contaminar el proyecto esencial de felicidad en la tierra. Los mitos del toro relatan justamente ese proceso de contaminación que precipita el Edén a la sombra. En la antigüedad, el toro llegó a ser un foco magnético de los cultos del mundo mediterráneo. El sacrificio ritual del toro, una constante que aún sobrevive en la intensa España, pero la capital de la cultura taurina, sede de una civilización de paz, arte y pasión por vivir, fue la isla de Creta. Sorba, el griego, danzaba en esta isla con la misma desenfadada alegría de sus ancestros. Y es ahí donde transcurre este relato. Zeus, el padre de los dioses olímpicos, parecido a un sultán en su expansiva sexualidad, seduce a la ninfa Europa, tomando la apariencia de un irresistible toro blanco. Procede entonces a raptarla llevándosela al continente que ahí tomó su nombre. De sus míticos amores nace Minos, futuro rey de la isla, favorito de su tío Poseidón, el dios del mar y el terremoto. El generoso tío abre para el reinado de Minos el cuerno de la abundancia y Creta prospera en viñas, olivos, pesca, incontables rebaños, llenándose de palacios rojos pintados con delfines y doncellas. Poseidón, el dios, pide luego a Minos: te he concedido toda la riqueza del mundo, a cambio solo quiero que me honres sacrificando para mí el más hermoso de tus toros. Minos fue a revisar su rebaño y vio que el mejor toro era espléndido. Embargado por la codicia pensó: voy a engañar al dios sacrificando el segundo toro, que es casi igual de estupendo. El primero será mío. Así nomás lo hizo, pero es imposible engañar a un dios. La venganza de los dioses no se hace esperar. Los griegos tenían clarísimo que los olímpicos perdonaban todo a los humanos, menos la soberbia de arrogarse poder, de creerse dioses. Traicionado, Poseidón propone a Afrodita una venganza. Ella acepta intervenir, usando a la reina Pasífae, esposa de Minos, como terrible instrumento.
La enloquece, obsesionándola de deseo por el primer toro, ese toro magnífico que fue burlado al dios de la larga cabellera azul. Poseída por su locura afrodisíaca, la reina presiona al inventor Dédalo para que construya un artefacto de madera hueca, cubierta con cuernos, que simule una vaca. Pasífae se esconde en el invento y el toro la penetra y la fecunda. Podemos imaginar el horror y la vergüenza de Minos y de todo el reino. De aquel acto compulsivo nació un engendro con cuerpo de hombre y cabeza de toro, el Minotauro. Para mantenerlo oculto y encerrado, el rey Minos ordena a Dédalo construir el famoso laberinto de Creta. Como el monstruoso Minotauro se alimentaba de carne humana, había que proporcionarle jovencitos y jovencitas para saciar su peligroso apetito. La catástrofe de Minos nos habla de la sombra de Tauro. Minos cree que puede engañar al dios. Yo soy el que se la puede, el millonario. Es el ambicioso, codicioso y egoísta ser humano que se apropia de los dones de la vida. Sabemos que no es posible engañar a la vida, que sigue nuestros pasos desde adentro, pero olvidados tratamos de hacerlo una y otra vez, ignorando la fuente generosa de nuestro bienestar, las energías sabias y misteriosas de la existencia, una fuente de abundancia que se encuentra más allá de nuestro control, fuente universal con la que podemos alinearnos en humildad para materializar nuestros propósitos. Resultará si Dios quiere, recuerda constantemente el saber popular. Pero olvidados de la única fuente nos pasamos de listos tan fácilmente, a creer que tenemos todo el juego a la vista, que conocemos bien el tablero, que la estrategia no tiene por dónde fallar, que controlamos genialmente todas las movidas, que venimos de vuelta mientras la vida va de ida. Esa locura del todo masculina nos afiebra. Propietarios imaginarios del éxito, la erección se nos sube a la cabeza. Creemos dominar a la existencia. Deliramos. No sacrificar el mejor toro es perder de vista el único origen de toda casa, comida y cariño, darle espalda, subidos a las nubes al orden natural. Esta insensata transgresión también toma otras formas, por ejemplo, la de la ingratitud. En vez de apreciar y agradecer lo que tenemos, aceptando sus necesarios ciclos de vaciado y de llenado, permitirnos a manga ancha el mezquino placer de vivir reclamando y exigiendo. Obsesionados con lo que nos frustra, siempre víctimas de algo de alguien. O en la otra cara de la misma medalla, inflados nuevamente de autocomplacencia, creyendo que nuestra astucia todo lo puede, soberbios, altaneros, dictadores de la vida y el destino, convencidos de no necesitar el apoyo del universo. El yo se desconectó, se desubicó, se apropió codicioso de la situación, desorientado, por tanto, cubre su ansiedad con los consuelos narcisistas de rigor, sentirse víctima o sentirse triunfador, según la temporada. No se entrega al acontecer y hace trampa para quedarse con el toro, para apropiarse del goce genuino de la vida, pero el alma no entiende de trampas y se aleja, llevándose el goce con ella. En efecto, más acá de la mitología, cuando el ego ha usurpado demasiado poder en nuestra vida, bloqueándole toda comunicación con la inteligencia del alma, sobreviene ineluctablemente una catástrofe personal. De esas que ni el dinero ni la manipulación pueden arreglar, un accidente, una enfermedad, un traspié público, un desastre amoroso, la catástrofe que sea, con tal que su solo remedio, su única salida sea entregarse, darse cuenta, nacer de nuevo. Con nitidez escalofriante, el Minotauro simboliza también la sombra tenebrosa de Tauro, la perversión de su espíritu fecundo y gozoso. La opción tramposa que hizo Minos, soberbio de poder masculino y superioridad, trae el desequilibrio a su reina, la parte femenina. La bendición de Afrodita, la jubilosa capacidad de disfrutar, se vuelve así una compulsión maldita, avidez desenfrenada de un placer febril que no sacia nunca. Tauro es un signo encantador, seductor al máximo, pero también terrible en sus aspectos negativos. Afrodita es embriagadora, su cuerpo es divinamente deseable, palpitante de pura sensualidad. Ella ofrece la clásica e inolvidable manzana de los deleites del sexo. Nada más delicioso ni más peligroso que esa manzana. Si reflexionamos un minuto sobre nuestras vidas, apreciaremos la cantidad de placer y la cantidad de dolor que nos ha traído. Pues el imán irresistible de la diosa, su magnetismo del alma, transforma nuestra sangre en champaña, volviéndonos definitivamente locos durante esos inolvidables momentos de la vida en que estamos enamorados. Y como el enamoramiento atraviesa todos los muros de contención de las reglas, la tradición, lo conveniente y lo sensato, abriéndose paso a través de todas las barreras. La embriaguez maravillosa puede tornarse obsesión, como en la reina Pasífae, y destruir, por ejemplo, una familia.
El rostro oscuro aterrador de Venus se muestra desencarnado en la película Atracción Fatal. Allí la mujer seductora, aparentemente normal, razonable al comienzo, va siendo poseída por el arquetipo de Venus en su aspecto más sombrío, el deseo de venganza, la compulsión por devorar. El hombre atrapado en la codicia está idénticamente poseído por el lado oscuro de este arquetipo venusino, pues los arquetipos del alma no son como los ideales de la mente, asépticamente positivos. Están vivos, expresando toda la luz y todo el horror de que es capaz nuestro potencial. Por eso necesitamos de un mediador humano, nosotros mismos, que pueda elegir y equilibrar este poder inconsciente a la vez sublime y peligroso. La locura afrodisíaca de la reina se vuelve también una potente descripción mítica de nuestras adicciones, esa distorsión del apetito que nos obliga a devorar sustitutos contaminados sin poder parar, comida en exceso, tabaco, alcohol, droga, televisión, juegos, sexo compulsivo, consumo comercial. Dolorosamente jovencitos y jovencitas son sus víctimas prioritarias. No hay goce para la reina. El toro no es amante, sino un sustituto que solo puede dañarla, destruirla. Persiguiendo obsesivamente placer, nos volvemos esclavos de una búsqueda en la que nunca se encuentra. El Minotauro representa a lo humano al revés, la perversión de nuestro diseño cósmico. Este ser con cabeza de toro es el ser olvidado de su dimensión espiritual, que solo vive para el poder y el placer y que se alimenta de seres humanos. En vez de situarse en el cuerpo donde corresponde la herencia animal, se ha tomado la cabeza. Pensamos como toro. En el cuerpo, los impulsos instintivos trabajan por nuestra salud, activados en proporción natural en la escala impecable del organismo. Cuando habitamos el cuerpo sintiéndolo de verdad, comemos lo que el estómago requiere y nada más, sin pasarnos nunca de ese límite. No hay necesidad ni glotonería. Además, desde el cuerpo, todo lo sano sabe rico. Cuando nos cansamos, descansamos sin forzar. El placer es simple, sanador, se disfruta mucho, sacia y no posee. La agresividad aflora únicamente en reacción pertinente, necesaria. Cuando se trata de defender territorio, no está el ego involucrado. Con lo animal en el cuerpo y lo humano en la cabeza, como la sabia esfinge egipcia, vivimos naturalmente centrados, despiertos a la vida. Pero, perdida la conexión con el cuerpo y su salud, los instintos impulsan la mente sin contrapeso perceptivo. Se desorbitan del aquí y del ahora, vueltos egocéntricos, no referidos a las necesidades del vivir, sino a las imágenes antojadizas del ego. La cabeza, en vez de estar despejada, silenciosa, atenta a las señales del organismo y la realidad, está inválida. El miedo, pulsión de supervivencia, deja de ser recurso biológico. Activado por urgencias presentes, se cronifica y expande en la mente, nublándola de inseguridad y sensación de permanente amenaza. O más, presionado brota decididamente como planta carnívora de paranoia y obsesión. Los apetitos se desbordan en busca de escape y la agresividad instituye estado de guerra. Puesto que el mundo está contra mí, yo estoy contra el mundo. El Minotauro en su desesperación busca acumular poder para obligar y dinero para comprar. El ego imagina que así logrará controlar el miedo. Como eso nunca ocurre, sigue creyendo que con más poder sobre los demás, juntando más dinero, estará por fin seguro. La mente ocupada por el Minotauro, nuestra situación histórica, se quedó sin libertad ni paz. En su lugar, una estructura laberíntica de pensamientos que, siguiendo la lógica del miedo, impiden ver y llegar a la luz. Doctrinas de seguridad y justificación fortifican sus murallas. Un laberinto encerrado a un engendro obsesivo y atormentado. Nuestro yo dañado que tiene roto el equilibrio entre el cielo y la tierra, y la puerta está cerrada al alma sanadora. Para poder resistir ese encierro, hemos tenido que administrarnos mucha anestesia. No parecíamos tener otra alternativa que bloquear la sensibilidad, suprimir el darse cuenta. Un inspirado titán se alzó para derribar las murallas de este laberinto. Sigmund Freud, psiquiatra, Tauro de nacimiento. En esa Viena imperial, sofisticada y vanguardista de la bella época, donde muchos tenían todo para ser felices, se atrevió a plantear científicamente una pregunta decisiva. Preguntó por qué sin motivo aparente tantos seres humanos sufren de tan persistente infelicidad. Se refería, claro está, a una pandemia de la cual pocos han logrado liberarse, la neurosis, con su constelación correlativa de aflicciones psicosomáticas. En uno de sus últimos libros, El descontento de la civilización confirma esa infelicidad como un daño social, fatídico resultado de la expulsión de Eros del alma colectiva.
La penetrante claridad de sus investigaciones, devastadora para nuestra idea occidental de ser, condujo al pensamiento humano sin vuelta atrás a una conclusión rotunda. No nos damos cuenta. Nuestra soberbia racionalidad, comprobó aquel gigante, construye sobre todo una pulida superficie de justificaciones para quedar bien con el juicio social y con el propio, porque los motivos bien intencionados y lógicos que creemos nos hacen hacer las cosas no corresponden a nuestras verdaderas intenciones y secretos impulsos, de los cuales descubrió no nos damos cuenta. No es cierto que critico para hacerle un favor al otro, no es cierto que me involucro en política para servir a la gente, no es cierto que te seduzco porque me gustas, no es cierto que castigo a mi hijo por su bien, no es cierto que pugno obstinado con tener la razón por lealtad con la verdad. No se trata de que estemos engañando a los demás, nos estamos engañando a nosotros mismos. Freud desenmascaró el engaño oficial encontrando en el interior del hombre moderno al mismísimo Minotauro disfrazado de caballero. Por cierto, el Minotauro de cada cual, ávido del placer y la revancha que le prohibimos encerrándolo en un laberinto de las represiones, se los toma como puede, invadiendo en la oscuridad inconsciente nuestro sentir y nuestro actuar, poseyéndonos con la distorsión primitiva de su egoísta violencia, sin que nos demos ninguna cuenta. La genialidad de Freud detectó que el origen del daño estaba en el abuso de poder inherente a la desviación patriarcal. Nuestra rebelión a ese poder paterno aplastante y castrador, sin esa rebelión no hay individualidad, sigue los pasos de Edipo, héroe maldito que da muerte a su padre y tiene sexo con su madre, sin darse cuenta para nada. Un diagnóstico mítico de la situación del aislamiento interior que aflige a los varones, separados del masculino positivo por la culpa de haberse rebelado, obsesionados con unirse a lo femenino sin lograrlo más que volviendo a ser niños, convirtiendo a las mujeres en mamá. Para ellas tampoco hay mucha alternativa, o se identifican con lo masculino escindiéndose de su ser femenino y perdiendo la vida, o mantienen con bajo perfil su identidad femenina, perdiéndose el mundo, la autoexpresión y el reconocimiento. Sigmund Freud nos hizo ver brutalmente cuán ciegos estamos, ciegos como Edipo que se sacó los ojos cuando se dio cuenta de sus actos. Freud enseñó sobre todo el único camino para recuperar la vista, el camino del trabajo interior. Un trabajo del alma que ha ido con el tiempo tomando múltiples formas, todas sagradas, siempre orientadas al mismo propósito, traer a Eros al darse cuenta, sanarlo en la comunicación aceptadora y en la experiencia que transforma, validándolo con la luz del día, disipando el temor pernicioso que nos hizo imaginar un Eros maligno, conociéndonos a nosotros mismos, encantados como seres naturales poderosos y eróticos. El gran maestro abrió la primera brecha en el laberinto. Después de él, miles de hombres y mujeres han estado demoliendo, deconstruyendo las paredes colectivas de irrealidad para que todos lleguemos a ser libres. El diagnóstico freudiano puso en evidencia clínica la dañada situación contemporánea. Estamos todos presos de un laberinto mental. Afortunadamente, la sabiduría del alma y los poderes del universo no nos abandonan en este estado de encierro subterráneo. Nunca dejan de ofrecer a cada uno oportunidades para encontrar salida y curación. Cuando el dolor nos hace caer en cuenta que estamos perdidos, extraviados en laberintos mentales de nuestra propia construcción, ya hay luz al final del túnel. La inteligencia interior está señalando caminos y la red de seres que nos aman, siempre muchos más de los que imaginamos, nos toman de la mano y nos dan fuerza y ayuda. Después de la crisis, la vida nos recibe con infalible generosidad. Nos damos cuenta que el paraíso terrenal, la perseverante promesa de Tauro, no es un escenario que se construya desde afuera, es un estado de conciencia en que percibimos con toda evidencia la belleza y el amor como una energía que envuelve todas las cosas, que es todas las cosas. Todos nos hemos asomado a ese espacio de conciencia cuando hemos vivido inocentes la bendición de Afrodita, cuando el amor nos ha tomado por sorpresa y estamos por unos días flotando iluminados, sin poder creer que la vida sea tan mágica. Entre los tauros que han entregado expresión terrestre al paraíso del alma hay un maestro de belleza, uno de los muchos genios del Renacimiento, William Shakespeare. El poeta sublime ha representado con risa y horror nuestra comedia y nuestra tragedia, en el más exuberante teatro que el mundo haya conocido. Ahora mismo, 400 años después, en el exacto día de hoy, cuántas de sus obras están en escena ante distintos públicos del planeta. No hay ciudad mayor que no ofrezca todas las temporadas alguna nueva versión de sus piezas maestras en vestuario isabelino, punk o de oficina.
Hasta el menos ilustrado ha escuchado de Romeo y Julieta, o de un príncipe de Dinamarca indeciso entre ser o no ser. La magnífica vitalidad y vigencia de su obra recuerda la cornucopia de Tauro, el corno infinito de la abundancia. ¿Cómo pudo escribir versos tan maravillosos? En cada obra relucen como joyas, metáforas de inaudita originalidad, epigramas tornasolados, perlas de profundidad, incomparables declaraciones de amor. No por nada es el autor más citado del mundo. Para muestra uno de sus rubíes. ¿Qué hay en un nombre? Aquello que llamamos rosa con cualquier otro nombre exhalaría la misma dulzura. What is a name? That which we call a rose by another name would smell as sweet. Romeo y Julieta. Shakespeare, de oficio actor, creó innumerables personajes cómicos, desde los pícaros que nos invitan a reír con ellos de la insensatez ajena hasta los ingenuos, que sin percatarse nos hacen soltar la carcajada. En sus comedias deliciosos enredos complican a personajes esforzados en despistados trabajos de amor, hasta que se unen finalmente con quien corresponde, porque a buen fin no hay mal principio. Chicas disfrazadas de chicos perturbando grandemente a los varones que atraen, fieras heroínas que no aceptan casarse si no es en igualdad. La fierecilla, más que domada, logra ser amada y respetada. Alegres comadres y hadas traviesas desordenando para que todo se ordene mejor. La sabiduría de la vida conduciendo sin prisa el desenlace feliz. Pero, claro, es en la tragedia donde Shakespeare nos deja sin aliento. Tragedia relatando el desencadenar de las pasiones egocéntricas hasta su cosecha final de daño y destrucción. Y a veces, cuando alguien ha querido escuchar al alma de contrición, el rey Lear que levanta a su hija muerta despertando de la locura para entregarse a profunda, sabia aceptación, el villano más tortuoso e hipnótico de la literatura universal, Ricardo III, la mujer más sagaz, justa y generosa, Porcia, la hija del voraz usurero del mercader de Venecia, en la misma ciudad, la intriga que teje la envidia para incendiar de celos y despecho a Otelo, el noble moro. Hamlet, el primer hombre moderno, aplastado ya por la insoportable levedad del ser. Dramas palpitantes, de verdad interior sobrecogedora, fluyendo en versos bellísimos de cadencia inolvidable. Quizá la voz más personal del bardo se escucha en sus sonetos de misteriosa dedicatoria, poemas de amor y de existencia donde en primera persona vuela, sonríe, acaricia, se asoma al infinito y al ocaso, susurrando seductor a nuestro oído. ¿He de compararte con un día de verano? Tauro celebró con Shakespeare un banquete inagotable a la experiencia de existir. El único objetivo de nuestro viaje humano es conducirnos al despertar del alma al amor. El mismo despertar que nos abre los sentidos a este banquete. Pero como habitamos un cuerpo de sensata carne, necesitamos que el paraíso del alma se quede sólidamente en la tierra, adquiera domicilio, calefacción, plata, rica comida, música, fiesta, familia, comunidad a la que servir, horizonte creativo. En una sola frase, que la vida se haga vida cada día. La vida, el eterno femenino, constituye el centro magnético de Tauro, su foco arquetípico, ese imán que lleva la energía hacia adentro, abriendo el alma a apreciar y cuidar todas las cosas y el cuerpo a disfrutar cada sensación. Los sabores, por ejemplo, el sabor generoso del durazno, el gusto excitante de la ostra, la sutileza de la canela o el placer vertiginoso del chocolate, las fragancias, el olor delicioso del café, el pan recién horneado, la piel del lactante o el jazmín, los sonidos, el sonido del viento o el mar, la voz de un ser amado en el oído, la música que conmueve o hace bailar. Lo femenino permite sentir sin límites, madurando cada vez más profundo, con más entrega, con más placer. Todos los hombres y mujeres vivimos y aportamos desde una confluencia interior entre masculino y femenino. Lo masculino es vector, fuerza que avance hacia adelante o hacia arriba. La energía femenina se mueve en círculos, en danzas cíclicas, como las de las estaciones o las de la luna. El encuentro, la unión transforma a los dos. El vector adquiere curva, espacio, el círculo se abre y crece hacia lo nuevo. Ha nacido la espiral, clave absoluta en la arquitectura del cosmos, desde el ADN a la galaxia. Las mujeres que suman equilibradamente a su femenino una masculinidad asumida son independientes, creativas, valientes, seguras de sí, formidables en su dignidad de mujer,
Los varones que expresan feminidad sana lado a lado con sus dones masculinos son universalmente apreciados por acogedores, sensuales, artísticos, perceptivos, cariñosos. Buenos papás. Saben compartir, nos hacen además el favor social de no tomarse demasiado en serio. Han aprendido a reírse de sí mismos. Nos asombra cuando comprobamos, afuera o adentro, que el paraíso terrenal brota espontáneo, sin esfuerzo, cuando Adán y Eva se miran por fin a los ojos. La pintura más famosa del mundo es el retrato de una enigmática mujer que parece contemplarnos desde un mundo aparte. Sin embargo, cuando la miramos a los ojos nos damos cuenta que está muy viva, enteramente presente y que su mirada nos sigue a donde sea que nos movamos. Su sonrisa, más famosa todavía, quizás sonríe justamente de esa paradoja de pertenecer a la eternidad para manifestarse siempre aquí y ahora. No es un cuadro bonito, más bien oscuro, casi monocromo. Atrae con puro misterio y magnetismo. El eterno femenino no está descrito en su esplendor sensual, sino velado, esfumado, para ser solamente descubierto de alma a alma. Su autor, más que humano, semeja a un mutante, un príncipe de otro mundo en misión terrestre, experimentando a conciencia abierta la aventura de conocer la vida desde los sentidos. Evidentemente, a Leonardo se le hizo corta la encarnación para tanto proyecto artístico, científico, tecnológico, iniciático. Músico natural, se acompañaba con la lira mientras cantaba canciones de amor o de nostalgia. Cuando estaba de humor sociable, descollaba en las cortes bailando y encantando, además de diseñar disfraces, sorpresas, escenografías o castillos de mazapán para las fastuosas fiestas de su época. Pero era también un hombre secreto e introspectivo, que advertía: «Dadme compañía siempre que no me prive de mi soledad». Tauro, en todas las cosas, gozaba de cocinar y crear sabores nuevos, siempre en su disciplina pitagórica vegetariana. Matemático, devoto e ingeniero genial, concibió inventos que el futuro vería concretar: la escafandra, el automóvil, el helicóptero, otra máquina para volar, junto con ciudades ideales, canales, fortificaciones, insólita diversidad de soluciones tecnológicas. Pero su pasión era la naturaleza, que observaba, investigaba y dibujaba sin cesar, la botánica, los caballos, los gatos, el viento, las nubes. Se atrevió contra todas las prohibiciones a estudiar directamente la anatomía del cuerpo humano, haciendo autopsias para conocer huesos, músculos, tendones, como otras tantas poleas y catapultas. Buscaba en la flor, el árbol, el remolino, la geometría esencial que explica sus elegantes espirales, las estructuras matemáticas que dan cuenta de sus formas. En los rostros y cuerpos humanos buscaba también la divina proporción, los equilibrios que sustentan la belleza, pero también rió del efecto retorcido del ego en las facciones, legándonos monstruosas caricaturas de seres avanzados en la distorsión. La pintura fue uno de sus grandes proyectos de arte-ciencia. Desarrolló técnicas y destrezas que le permitieron ambientar cada cuadro en potente atmósfera espiritual, como si pintara el vacío entre las cosas. Iniciado en tradiciones de sabiduría, componía sus escenas con sutiles perspectivas y diseños simbólicos. En la última cena, por ejemplo, Jesús está al centro, formando el triángulo equilátero del equilibrio realizado, y los discípulos en grupos de a tres conforman triángulos todavía imperfectos. Los 12 apóstoles están representando los 12 signos del zodiaco, de Aries a Piscis, ordenados de derecha a izquierda, y Jesús, el Cristo, el Sol, el ser radiante en el interior de cada ser humano. Leonardo escribía sus apuntes con escritura de espejo, es decir, de derecha a izquierda, en inversión simétrica a la escritura común. Se ha supuesto que era un método para hacerla difícil al intruso, pero no convence que Da Vinci, maestro de códigos ocultos, haya protegido su información de forma tan obvia que baste un espejo para descifrarla. Más bien sugiere un ejercicio para desarrollar el hemisferio derecho del cerebro y facilitar así la congruencia hemisférica que llamamos inteligencia emocional. Leonardo equilibró magistralmente ambos cerebros, pintor y científico, músico y matemático, cocinero y filósofo, cortesano e ingeniero. La Mona Lisa parece formar parte de la misma búsqueda de armonioso balance. Tiene por otro nombre Gioconda, pues se la ha puesto retrato de la esposa de Giocondo, un rico mercader. Pero si es así, ¿por qué Leonardo la conservó siempre en su poder? Además,
Cuando hizo por encargo retrato de damas nobles como la dama del Armiño, las mostró siempre adornadas con sus mejores joyas y vestidos. Mal que mal, se trata de imágenes suntuosas pintadas ex profeso para dar testimonio de la opulencia de sus maridos. Mona Lisa, en cambio, viste con simplicidad absoluta, sin colores, alhajas ni peinado. Se ha hecho un minucioso estudio computacional comparando este rostro con el autorretrato del pintor y se ha comprobado que las facciones son las mismas, suavizadas hacia lo femenino en ella, más macizas y fuertes, de hombre mayor en él. El cuadro más famoso de la historia sería entonces un trabajo iniciático, un autorretrato interior en que Leonardo buscó reflejar la dimensión femenina de su alma, manifestando en el espejo de su pintura la mitad invisible que lo completa. El genio confirma así que la diosa vive no solo en la gloria de la naturaleza, sino también en un infinito mundo del alma. Su sonrisa eterna revela sutil un secreto decisivo. Eros nunca nos ha dejado. 20 Grandes Tauro. 20 de abril de 1893, Joan Miró. 22 de abril de 1724, Immanuel Kant. 23 de abril de 1858, Max Planck. 25 de abril de 1452, Leonardo da Vinci. 15 de abril en el calendario juliano. 26 de abril de 121, Marco Aurelio. 1 de mayo de 1881, Tella de Chardin. 3 de mayo de 1564, William Shakespeare. 23 de abril según el calendario juliano. 5 de mayo de 1818, Karl Marx. 6 de mayo de 1915, Orson Welles. 6 de mayo de 1856, Sigmund Freud. 7 de mayo de 1833, Johannes Brahms. 7 de mayo de 1840, Ilyich Tchaikovsky. 7 de mayo de 1861, Rabindranath Tagore. 9 de mayo de 1883, José Ortega y Gasset. 11 de mayo de 1904, Salvador Dalí. 12 de mayo de 1895, Jiddu Krishnamurti. 16 de mayo de 1892, César Vallejo. 18 de mayo de 1872, Bertrand Russell. 20 de mayo de 467 a.C., Sócrates. 20 de mayo de 1799, Honoré de Balzac.